tiene, como les digo a ustedes, nuestros representantes, los delegados en Argentina, que es el licenciado Diego, y también el otro director de la revista Escopain, que es el maestro Carlos María Diribarne y Diego Álvarez. Entonces ya en unos segundos estarán aquí en la sesión. En cuanto me den el, el que ya están conectados, continuamos con la ponencia. Gracias. Hola Víctor, buenas tardes a todos. Ahí pudimos conectarnos. Buenas tardes. Antes que nada, agradecerte, Diego, y también al maestro Carlos María Diribarne, que nos estén acompañando para que nuestro querido público sepa un poco más de ustedes, aunque por la difusión que tienen de ser los encargados de la Revista Internacional de Ciencias Forenses Escopain, pues sabemos que han ustedes hecho una labor muy importante de hace muchos años en difundir la ciencia forense. Y bueno, el tema que nos van a presentar es la dactiloscopía, que es revelado y preservación de huellas. Entonces, danos unos segundos, esperemos para que se puedan conectar a Facebook. Estamos teniendo un enlace directo por los tropiezos que hubo al respecto, pero ¿por qué no nos platicas unos breves minutos, querido Diego, y a continuación a Carlos, que por fin le vemos la cara, ¿verdad? También que nos dé un poquito referencias sobre su trabajo de ustedes, Diego. No hay problema, Víctor, y muchas gracias por la presentación. Nosotros hemos desarrollado, bueno, nosotros somos magíster en criminalística, somos licenciados en criminalística recibidos del IUFA. Hemos, como bien mencionabas, fundado en 2013 a Escopain, a la revista Escopain, que aún hoy en día sigue publicándose de manera menos frecuente, pero continúa su publicación. Y también hemos desarrollado, somos fundadores de ADN Criminalística, a través de la cual nosotros proveemos de insumos para desarrollar las actividades forenses, y también obviamente ofrecemos los servicios periciales, que bueno, eso después lo vamos a estar mencionando. En la charla nosotros lo que vamos a hacer hincapié es en una tarea muy concreta de la dactiloscopía, que es la localización, el revelado y lo que es la preservación y el levantamiento de las huellas, que es una cuestión muy específica y con la cual vamos a estarnos basando más que nada en el conocimiento que hemos adquirido de los productos que nosotros comercializamos muchos de ellos, que hemos probado y que hoy en día experimentamos y llevamos a cabo cuando nosotros realizamos pericias que tienen que ver con identificación físico-humana dactiloscópica. Así que cuando nos indiques, Víctor, empezamos. Muy bien, me gustaría, Carlos, que poco habla, ¿verdad? Que también nos diera una reseña del trabajo que llevan en conjunto. De hecho, Carlos, yo pensé que eras mucho más grande que Diego, pero veo que eres muy joven igual. Adelante. En realidad Igual que yo, tengo 34 años, digo, soy un poco más joven que yo. Sí. Como es la carrera profesional que hemos llevado, sí la hemos llevado más o menos a la par. Nos conocimos en la facultad, empezamos a estudiar juntos la licenciatura en criminalística. Bueno, ahí fue cuando empezamos con lo que sería con la revista Escopain, y también empezamos con otro tipo de proyectos como es el de ADN criminalística, y también, somos colegas, nos complementamos bastante bien. Realizamos también lo que serían pericias en lo que son los juzgados de acá de Capital, de provincia como es Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y dentro de eso vamos desarrollando lo que serían las diferentes ramas de la criminalística.
lo más... ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Perfectamente, Se escucha, se escucha. Carlos. Pensé que se había quedado tildado. ¿Cómo es? Y bueno, y dentro de lo que sería tanto ADN como Scopane hemos ido desarrollando diferentes tipos de ramas. También hemos participado de eventos internacionales. Bueno, con Víctor hemos participado en entrevistas en Psicomentario. También hemos ido a Inglaterra a realizar lo que sería la Expo Forensi, en la cual también dimos talleres, no eran workshops uno era sobre huellas dactilares y el otro sobre numismática forense. Y en España también hemos estado dando capacitaciones. Y nada, más que nada ese tipo de actividades, siempre tratando de mejorar y desarrollar lo que sería tanto nuevos productos, nuevos conocimientos, difundirlos con el tema de la revista. Y nada, no sé si querés agregar algo más, Diego, vos. No, pues más bien yo quería intervenir porque la modestia de ustedes es vasta y hay que reconocer varias cosas. Que aparte de ser nuestros delegados en Argentina, pues ustedes son los coordinadores de haber hecho una región especial de más delegaciones que implica a Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, entre otras, y yo agradezco que me ayuden a coordinar lo que es Sudamérica. Muy agradecidos. Y bueno, que sepa nuestro querido público que la Revista Internacional de Ciencias Forenses, que ustedes son los que fortalecieron, hoy está indexada, es decir, está en catálogos más especializados y más reconocidos a nivel internacional. Si nos pueden decir, ya no sé si sea Diego o tú, Carlos, decirle a nuestro querido público en dónde más han indexado, porque ya no solamente está en Latindex. ¿Y qué es una indexación? Así brevemente, para que sepan nuestros queridos afiliados y público interesado en las ciencias forenses, que publicar en una revista especializada indexada tiene mucho mayor peso curricular que haber publicado varios libros. Entonces, ¿en dónde han indexado últimamente? Bueno, nosotros lo que a partir de 2015 logramos, que fue bastante importante para la revista, fue la utilización del Open Journal System, que OJS en siglas, que lo que permite es la indexación automática en repositorios digitales de todo el mundo. No solo el Latin Index, como mencionaba, sino también todas las bibliotecas de universidades de todo el mundo. Lo que genera este sistema es cada uno de los artículos que nosotros subimos en la revista, independientemente de la revista en sí, que uno, como siempre fue, se puede descargar gratuitamente, se puede leer de manera online entera. Más allá de esa presentación que está disponible en la plataforma, está el Open Journal System, que lo que nos permite es subir cada uno de los artículos en separata, y que los mismos puedan ser tagueados, identificados y subidos a repositorios digitales de todo el mundo. Es decir, uno cuando busque, por ejemplo, y para dar un ejemplo, entomología forense y su aplicación específica en algún campo, o algún caso en particular, o algún análisis en particular, va a encontrarse con el artículo mucho más, digamos, arriba, mucho mejor posicionado en todos los buscadores, bueno, no solo Google Scholar, ¿no?, que es el buscador más importante de artículos científicos, sino que directamente en todos los buscadores, ya que el mismo artículo estará subido en todos los repositorios de bibliotecas y repositorios digitales que no necesariamente tienen que ser bibliotecas universitarias. Eso es lo que permitió el Open Journal System, y es lo que utiliza Scopane cada vez que subimos un número nuevo. No, pues los felicito y quiero que nuestro público sepa que uno de los casos más emblemáticos de repercusión internacional fue la muerte del juez Nisman, y precisamente su revista abrió esa gran pregunta, si había sido un homicidio o había sido un suicidio. Quienes abrieron en el programa de Psicomentario con la intervención precisamente fue la revista Scopane, de que sembró
a investigarse que había, por ejemplo, ahí algunos indicios de un posible homicidio, porque se tenía que practicar lo que se conoce como necropsia psicológica, mal llamada autopsia psicológica. ¿Qué tanto mal les dio el haber ustedes puesto los puntos sobre las IES a nivel internacional en lo que respecta a la investigación con la muerte del juez Nisman? Bueno, fue bastante interesante tocar el tema, porque nosotros lo que abrimos fue, o sea, lo que nosotros pretendimos desde la revista es abrir el debate a nivel técnico, lo cual era muy difícil disociarlo del tema político. Lo que nosotros nos encontramos es que cuando nosotros queríamos hablar técnicamente de lo sucedido, del análisis del hecho de la muerte del fiscal Nisman, siempre terminaba el debate político o el contexto político, en el cual versaba la situación en la cual se le encontró al fiscal. Si bien es cierto que el contexto fue bastante raro, por llamarlo de alguna manera, ya que él, horas después de su muerte, tenía que declarar contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, técnicamente lo que fuimos, por lo menos encontrando a partir de las entrevistas que llevábamos a cabo, de las publicaciones que llevábamos en la revista, es que lo que nos indicaba, y siempre teniendo en cuenta que lo primero que se hizo fue la pericia oficial igualmente, pero también entrevistamos a lo que era el perito de la querella, al perito de Diego Lagomacino, que era el único imputado en su momento en la causa, y el posible asesino de Nisman, es que, por lo que nos brindaba todos los elementos, parecía que en ese baño se encontraba solo. Nosotros con solamente esa aseveración, o desde el punto de vista técnico, sí tuvimos nos hemos encontrado con cierta incomodidad en el sentido de que era una posición política también decir que el fiscal se pudo haber suicidado, dado el contexto y dado que teníamos a un partido político que sostenía que el fiscal iba a hacer una denuncia en base a cosas que no eran ciertas, y otro partido político que se basaba en que, debido a su denuncia o a su eventual denuncia, Cristina Fernández de Kirchner podía ir presa, y esto repercutiría, ¿no?, a nivel político. De hecho, hace pocos días, si querés comentar. Que incluso actual, o sea, hoy en día tenemos todavía este tipo de situaciones en las cuales, obviamente, cuando hablamos con personas nuevas que saben que somos criminalistas, nos preguntan por uno de los casos emblemáticos, que es el tema del fiscal, y siempre se cae en ese tema político y no en el tema más técnico, que es en el cual nosotros podríamos llegar a dar una respuesta técnica en base a los conocimientos que tenemos y a lo que se ha difundido como es de la investigación, obviamente. Obviamente no estamos ahí en la escena del crimen nosotros, pero por el hecho de la visualización de las fotos, de consultar también con personas más conocidas, con más conocimientos que nosotros, como por ejemplo Luis Olavarría, podemos ir formándonos una idea de cuál sería la cuestión técnica o hasta dónde podemos llegar a afirmar. Por el hecho de, te preguntan, por ejemplo, siempre dicen la pregunta concreta, ¿fue un homicidio o un asesinato? Y como recién mencionó Diego, no existen pruebas al día de hoy de que haya una tercera persona situada en el lugar del hecho. Entonces eso quizá nos haga intuir un poco más por el hecho del suicidio. De ahí a que haya sido un suicidio inducido o que haya tenido otras situaciones previas que pueden entrar como en una cuestión de persecución o que tengan enemigos políticos, es otra cosa. Pero dentro de lo que sería el estudio de la escena del crimen, siempre decimos eso, y es una cuestión que por ahí se contrapone a la opinión general que en el colectivo de la sociedad está más tendiente a que fue un homicidio. De hecho, incluso no solamente hay la hipótesis del homicidio, sino que también, del suicidio, sino que también hay dos hipótesis diferentes de homicidio. Uno que hicieron la gendarmería o el prefectura, no me acuerdo de los dos. Gendarmería hizo la pericia, sí, la segunda pericia. La segunda pericia, que en vez de poner a una persona, ponían a dos personas, que era incluso más
más difícil de sostener porque no se podía probar el hecho de que exista una persona ubicada en la escena del crimen, más difícil es el hecho de que existan dos. Entonces, bueno, de las tres teorías que hay, obviamente hay dos que están incorrectas, pero eso siempre lo resaltamos. Bueno, esto me permite introducir el tema que nos van a hacer el favor de exponer, que es el revelado de huellas, ¿no? Porque aquí es importante ver si se dispara el arma o no se dispara. De hecho, ustedes fueron precursores en ese caso, lo hablamos en su momento, creo que fue en 2011, lo de Nisman, o 16, no, en... No, 2016 fue, sí. 16, ¿verdad? En 16. 15 y fue, sí. Así es. Pero esta plataforma streaming de Netflix abordó todo el caso. Pero digo, mencionando la ponencia que van a hacer del revelado de huellas, ¿qué nos permite el revelado de huellas? ¿Cómo hacer el levantamiento, la fijación y todo lo que tiene que ver en esta expertise, que es la que nos van a compartir ustedes como dactiloscopía, revelado y preservación de huellas? Adelante. Víctor, yo voy a compartir pantalla entonces. Sí, adelante. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. 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 Bueno, creo que no hace falta más presentación. Vamos a saltar directamente la parte de presentación. Esto un poco para aclararles también. Nosotros vamos a hablar de buenas prácticas desde nuestra experiencia. Como les decía, nosotros hemos llevado a cabo varias investigaciones que tienen que ver con la búsqueda y revelado de huellas. Y todo esto también ha surgido desde tecnologías que hemos conocido, tecnologías que hemos adquirido y hemos ofrecido. Así que lo que nosotros vamos a hacer hincapié, sobre todo en esta charla, es en el instrumental que se utiliza para el revelado de huellas y las buenas prácticas que creemos que deben manejarse para tal fin. Un poco, lo que sí voy a contextualizar un poco, por qué la dactiloscopía, ¿no? O sea, por qué la importancia de revelar una huella en la escena sigue siendo tan importante hoy como lo fue hace 120 años. Bueno, en 1800, lo que sería la identificación de huellas dactilares, podemos decir que se utiliza desde hace más de 2000 años en China como una especie de firma para identificar a una persona. Se firmaban documentos tomando tinta de las impresiones dactilares y colocándolas en documentos como una especie de firma. Ya en ese entonces se consideraba que las huellas que se generaban podían llegar a identificar personas, pero nunca se trató de manera científica. Es recién a partir de 1800 que empiezan a llevarse a cabo publicaciones y estudios científicos que tienen que ver con las huellas dactilares. Primero desde el punto de vista anatómico y posteriormente ya desde el punto de vista de identificación biométrica, de análisis biométrico. También en 1800 surge la necesidad de identificar a reincidentes, a presos reincidentes, a criminales reincidentes, y se crea lo que consideramos el primer método de identificación físico-humana, que es el método antropométrico de Bertillon o Bertillonaje, que esto sucede en Francia en 1880. Cuando surge este método, que en principio era efectivo, muchas de las fuerzas de seguridad de todo el mundo empiezan a adoptarlo como un método eficaz para la detección de reincidentes por diferentes delitos. Lo que sucede en Argentina llega este método, se le encarga a Juan Bucetich en 1890 que genere un departamento para la identificación de personas, y él empieza a estudiar el método. Pero al mismo tiempo, mientras estudiaba el bertillonaje, estudiaba publicaciones de Galton, que era un antropólogo, que también estaba estudiando las huellas dactilares, y ya había establecido a partir de sus publicaciones ciertos pilares que después va a considerar al momento de generar un sistema para identificar. Hay un hecho muy importante que no lo voy a relatar para no perder el tiempo, pero en 1892 hubo un caso muy relevante en Argentina, en Necochea concretamente, con el cual Juan Bucetich va a saltar a la fama con el método, más bien no con el método en ese entonces, sino con la identificación de huellas, que es el caso de Francisca Rojas y el asesinato de sus dos hijos.
Si les interesa el tema, yo les recomiendo que lo busquen, que es el primer caso que se pudo determinar, se pudo establecer la identidad de un criminal a partir de las huellas dactilares. El primer caso en el mundo. Este caso lo que hace es impulsar a Vucetich a dejar de lado directamente el vertillonaje. De hecho, lo empieza a criticar, empieza a hacer publicaciones criticando el vertillonaje, y empieza a dedicarse enteramente a lo que es el estudio de huellas dactilares, logrando en 1900 la publicación de Dactiloscopía comparada, que va a ser su primer libro, que va a hablar sobre la ignofalangometría, primero denominado, poco comercialmente considerado por el público, después un periodista le sugiere que lo denomine dactiloscopía. Y él lo que va a establecer ahí es un sistema que hasta el día de hoy se va a utilizar en Argentina y en muchas partes del mundo para la clasificación y identificación de criminales. Los pilares que se van formando a lo largo de 1800 sobre las huellas dactilares, y por lo cual hoy en día siguen siendo el mejor método para la identificación de criminales, es la inmutabilidad por un lado, el hecho de que permanecen inalterables en el tiempo, la perennidad, el hecho de que las huellas se van a desarrollar desde el tercer mes de vida intrauterina hasta incluso después de la muerte. Nosotros vamos a tener una rama de la papiloscopía, que es la necropapiloscopía, que es la que nos permite la identificación de cadáveres a través de sus huellas. Por supuesto, la gran variedad de diseños y conformaciones y tipos nos va a dar la seguridad, y de hecho la experiencia de 120 años de práctica papiloscópica nos las dio, que incluso hay un estudio que dice que se requerirían 4 millones de siglos para que un mismo diseño se pueda repetir. Por lo tanto, la gran variedad nos da la seguridad de que hay una identidad, ¿no? O sea, una identidad única en cada huella. Pero además de estos 3 pilares, que son los fundamentales, tenemos otros aspectos que la empoderan por sobre los demás métodos de identificación biométrica. Primero, la practicidad. El método de toma de impresiones es muy sencilla, el método de revelado, como vamos a ver a continuación, también lo es. Es rápido, o sea, nosotros en 24 y 48 horas podemos tener identificado un criminal. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, otros métodos efectivos, como es el ADN, que se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, el método puede llegar a alargarse hasta 10-15 días para establecer un perfil genético. Es barato, no necesitamos ningún tipo de equipamiento especial ni instrumental especial, cosa que otros métodos de identificación, como el ADN, va a precisar. No es invasivo, y su estudio también es muy sencillo, como vamos a ver a continuación, pero no vamos a hacer demasiado hincapié, ya que esta charla no tiene que ver con el análisis de huellas. La papiloscopía se ha dividido en diferentes ramas. Nosotros tenemos crestas papilares y surcos interpapilares, no solo en la yema de los dedos, sino también en las palmas de la mano, denominando parametroscopía, y también en las plantas de los pies, a lo que denominamos pelmatoscopía. Y lo que estableció Vucetich, y solo a modo anecdótico, es un sistema que tiene una clasificación en 4 tipos fundamentales, y una subclasificación en cada uno de esos tipos, pero básicamente van a estar basados en la presencia o ausencia de delta, y en la ubicación del mismo. La delta es una conformación de línea o falta de líneas, de 3 líneas o falta de líneas. Si la huella no posee esta conformación, lo vamos a denominar arco, que es el primer ejemplo. Si encontramos un delta de un lado o del otro, se va a denominar presilla, y va a generar un diseño hacia el lado contrario, como pueden ver en las huellas del medio. Y si tiene 2 o más deltas, se va a denominar verticilo, y va a generar un diseño que va a estar centrado y va a tener muchas denominaciones dependiendo del tipo de diseño que genere. Eso es lo que nos permite clasificar a una huella. Lo que nos va a dar identidad no van a ser la clasificación, sino que va a ser los puntos característicos de la misma. Si nosotros tenemos una huella monodactilar, es una sola huella, vamos a tratar de obtener la mayor cantidad de puntos característicos y verificar su mismidad, o sea que estén igualmente situadas, ubicadas y dirigidas sobre el sospechoso. Una cantidad de X, por lo general son 15 si es una sola huella, si no son 12, dependiendo del caso, que pueden ser este tipo de
de características, ¿no? Puede ser un empalme, una convergencia, un ojal, un punto. Bueno, la acumulación de estos puntos característicos nos va a dar identidad categórica, fehaciente e indubitable de una huella. Ahora sí, yendo más concreto al tema de la charla, cuando nosotros vamos a una escena de crimen, vamos a encontrarnos con 3 tipos de huellas, o podemos llegarnos a encontrar con 3 tipos de huellas. Una son las visibles o positivas, son aquellas que se han impregnado de algún tipo de sustancia, y como esta sustancia tenía color, la podemos ver sin tener que realizar ningún tipo de técnica para su visualización. Es el caso de la primera huella que pueden ver, que esta se ha impregnado de sangre, y la sangre, como tiene un colorante, ha dejado las características, las crestas y surcos interpapilares marcados en una superficie que coincidentemente genera un contraste en este caso. Ese fue tal el caso de Francisca Rojas en su momento, que la sangre misma había dejado marcada en el marco de una puerta las huellas de una mano. Después tenemos las moldeadas o plásticas, que son aquellas que, dadas las características de la superficie sobre la que se asentó la yema de los dedos, digamos, ha tomado los relieves de las crestas y los bajos relieves de los surcos. Esto puede ser plastilina, puede ser grasa, cualquier material que tome justamente estos relieves. Y por último vamos a tener las latentes o invisibles, que son las más comunes, que son aquellas que no van a estar impregnadas en ningún tipo de sustancia ni en ningún tipo de superficie que tome los relieves. Y van a ser las más comunes que vamos a encontrar en una escena de crimen, y con la cual vamos a tener que tomar técnicas, vamos a tener que utilizar técnicas específicas para poder volverlas visibles, o sea, para obtenerlas visibles o positivas. ¿Por qué son invisibles? Porque lo que van a tener impregnado, en principio, va a ser el sudor humano, y el sudor humano se compone más o menos de 98-99% de agua, y otros componentes que se van a ir degradando en el tiempo y que vamos a tener que considerar al momento de hacer el revelado, ya que el tiempo acá va a jugar un papel muy importante para la técnica que tenemos que utilizar. Nosotros al momento de generar un revelado, vamos a tener que considerar 2 cuestiones que van a ser importantes al momento de hacer un análisis dactiloscópico. Ya que si no se tiene en cuenta esto, la huella no va a poder ser idónea o apta para estudio, y no va a poder ser cotejada con otra huella o con una toma de impresión o con lo que necesitamos cotejar. Primero vamos a tener que lograr condiciones suficientes de nitidez, o sea que los calcos sean legibles, que haya el suficiente contraste entre las líneas generadas por las crestas de la huella y la superficie, como para que nosotros podamos diferenciarlas de la superficie misma. Y al mismo tiempo, condiciones suficientes de integridad, es decir, que la huella sea lo suficientemente completa como para que nosotros podamos encontrar la cantidad de puntos característicos que les había mencionado anteriormente. Que bueno, acá como pueden ver, un número más o menos de lo que necesitamos, de 9 a 12, cuando tenemos cálculos dactiloscópicos en deca, en decadactilares, o sea, en las 10 huellas, o 12 o 15 si tenemos una monodactilar. Estos son algunos ejemplos de lo que les mencionaba antes sobre condiciones de nitidez e integridad. Como pueden ver, la primera huella es de una toma de impresión. Estas huellas siempre van a ser de buena calidad, ya que tenemos un sospechoso, con el cual directamente le esparcimos en la yema de los dedos tinta, y hacemos la toma de impresión sobre un soporte que genere contraste y que ya lo conocemos, como puede ser papel, y con una tinta negra. Lo ideal es que en el revelado de huellas obtengamos una calidad lo más similar posible a lo que obtenemos en una toma de impresión, que por supuesto, y lamentablemente, nunca va a ser el caso. Como pueden ver al lado, ya tenemos una huella revelada. La huella revelada tiene muy buena calidad, la que ven a la derecha de la primera. Logró una condición de nitidez suficiente y de integridad más que suficiente incluso. Que obviamente puede ser, con ese tipo de huella podemos obtener todo lo que precisamos para identidad físico-humana. Ya lo que ven a continuación son huellas que van perdiendo su calidad o su idoneidad.
ya tenemos una que está un poco contaminada, tenemos la siguiente, ciertos sectores en los que se ha acumulado más reactivo que en otros, y que puede llegar a generar interferencia en el momento de interpretar cuáles son los puntos característicos que tenemos. La de al lado ya tiene un problema de integridad, es una huella que tal vez sea muy difícil de clasificar, y ni hablar de la siguiente. La siguiente tenemos problemas ya en algunas partes de integridad, desde ya, y de nitidez. Y las de abajo tenemos ejemplos de nitidez. Podemos tener por muchos motivos, pueden ser ya por las características del sudor del individuo, por las características de la yema de los dedos, por la característica o la cantidad de uso del reactivo, o las características de la superficie, podemos obtener huellas que queden muy sucias, como ven en el primer ejemplo, muy impregnadas del reactivo, que esto hay que tener mucho cuidado, porque si la superficie es muy húmeda, el reactivo se va a no solo adherir a la huella, sino también a las partes, a los surcos interpapilares también se va a adherir. Y no vamos a lograr la nitidez que necesitamos. También hay que tener en cuenta la calidad del reactivo. Si los granos de reactivo son más chicos que 5 micrones, es muy probable que se adhiera a todo también. Esto es muy importante al momento de revelar una huella. Y obviamente nos puede pasar lo contrario, que utilicemos el reactivo y no logremos tampoco nitidez porque está muy blanco, porque no se adhiere a la huella, puede ser por un tema de antigüedad, de que sucedió hace mucho y que ya se ha evaporado la humedad de la huella, o por las mismas características del individuo que apoyó sus dedos. Al momento de revelar las huellas, básicamente vamos a tener 4 métodos. La iluminación de diferentes longitudes de onda y ángulos, que es el método menos invasivo y el que más recomendamos al momento de localizar huellas. Los reactivos físicos, que es de lo que más vamos a hablar en esta charla. Los reactivos químicos, que estos ya son utilizados para huellas que creemos o sospechamos que son más antiguas, ya que ya la humedad de la huella se ha evaporado y vamos a tener que basarnos en el contenido de otros elementos que posee la huella, como pueden ser las células epiteliales, como pueden ser las grasas, los aminoácidos, proteínas, otros elementos con los cuales se adhiera o genere una reacción química. Y el revelado con equipamiento también. Como bien mencionó Diego recién, uno de los primeros métodos que se recomienda y que en realidad se tiene que utilizar es la observación con métodos de iluminación, o la búsqueda con métodos de iluminación. ¿Por qué se utiliza este primero? Porque es el que no daña y el que no destruye de ninguna manera la huella en ningún tipo de superficie. Para este tipo de métodos, si bien quizá les parezca algo que no es típico de lo que sería la investigación, es una observación con diferentes tipos de iluminación, con diferentes ángulos, para poder localizar la huella. Incluso en algunas ocasiones, en algunas superficies, lo que va a hacer es permitir que se pueda tomar una fotografía, lo que es un levantamiento fotográfico, sin tener que utilizar ningún tipo de reactivo. Tienen diferentes métodos este tipo o diferentes formas de sacarle la foto. En una superficie que es transparente, como por ejemplo lo que sería el vidrio, transparente y lisa, lo que se va a realizar es poner un fondo oscuro, un fondo color negro en la parte inferior, y realizar una iluminación oblicua. Entonces lo que va a suceder acá es que se va a iluminar todo ese material que Diego decía del sudor o del agua, de los componentes de la huella, y al ser transparente la superficie, los rayos de luz van a pasar, la huella se va a ver un poquito más blanca y va a contrastar con lo que sería el fondo oscuro. Continúa con la siguiente, Diego. En una superficie clara y translúcida, la técnica lo que dice es que la iluminación va a tener que ser de la parte posterior, y siempre la observación va a ser perpendicular al objeto que estamos estudiando. En la siguiente. Después también tenemos lo que son las superficies opacas. Acá lo que se va a tratar de hacer es generar alguna especie de sombra con
los pequeños sedimentos que quedan en la superficie, y en algunas ocasiones se va a ver, otras no. Esto va a depender mucho también de si la superficie es rugosa, si es lisa. Estos métodos son más, se van a poder utilizar más en lo que son superficies lisas, como por ejemplo plásticos, y la iluminación, bueno, en este caso va a ser con una luz de incidencia de 45 grados. Y el último método, que sería en superficies reflejantes, en este caso serían espejos. Si nosotros realizamos la iluminación como las anteriores, lo que va a pasar es que toda la superficie va a reflejar a la cámara lo que es la luz. Entonces lo que se utiliza en este caso es una iluminación rasante, difusa, o si no, una pantalla con una ranura de la lente y una iluminación difusa por la parte de arriba. Bueno, este es un video en el cual se muestra uno de los métodos, en este caso en una superficie de vidrio. Vamos a ver que a simple vista, bueno, no vamos a poder observar nada. Y utilizando lo que sería la iluminación, con el fondo blanco primero para que vean, ahí se puede llegar a observar que algo o sea, que una huella hay, pero no se ve, la ve con la nitidez suficiente. Si le ponemos el fondo oscuro en la parte posterior y volvemos a realizar la iluminación, vamos a llegar a poder visualizarla mejor, y vamos a poder obtener fotografías como estas, que son totalmente útiles para lo que sería el cotejo posterior. Y en este caso no utilizamos ningún tipo de polvo o ningún tipo de técnica de revelado más que lo que es la iluminación. Por eso es muy importante agotar primero estas instancias de iluminación, no solo para ubicar a la huella y después revelarla, sino porque tal vez con solamente iluminar la huella podemos obtener una huella, como pueden ver en la imagen, apta para cotejo, sin necesidad de recurrir a ningún tipo de técnica especial o de reactivo, que todos los reactivos que vamos a utilizar van a generar algún tipo de contaminación. Bueno, y después también tenemos en lo que es métodos de iluminación algún tipo de equipamientos. Estos son equipamientos de última generación. En este caso lo que utiliza es la reflexión direccional ultravioleta. Utiliza fuentes especiales de iluminación que generan un contraste de la superficie con la huella. Pasa a la siguiente, Diego. Bueno, acá podemos observar, esto sería un experimento de la empresa que comercializa este producto. En la imagen de arriba, que sería donde dice experimento de demostración, lo que hacen es mostrar un video en el cual, en el celular que está fotografiando, o que están filmando en este caso, se observa una huella, y el operador después, para demostrar la efectividad del producto, lo que hace es dejar una huella en la parte, en el mismo sector donde estaba la huella anterior. Esa sombra que se observa en la segunda imagen es el dedo, y una vez que lo retira, se puede observar que se encuentra la huella y que está siendo filmado en el mismo momento en el cual se deposita la huella. Y bueno, y también podemos ver diferentes tipos de superficies en los cuales han probado. Por ejemplo, en el primer caso es en el papel. También tenemos botella plástica, se han realizado fotografías en pinturas que está en una superficie rugosa. En vidrio también, el vidrio es una de las superficies más fáciles para revelar. Y después también en lo que es en tela se ha utilizado este tipo de herramientas para detección de rastros de semen o de saliva también. Y otro de los métodos que se pueden utilizar sería la utilización de láser. El láser es una luz monocromática que es de un solo color y que tiene mucha potencia. Entonces, al tener mucha potencia en algunas superficies, como por ejemplo el vidrio, que era la que estábamos mencionando recién, se puede llegar a resaltar lo que sería la huella dactilar que se depositó en la misma, sin tener que utilizar, por lo menos para poder localizarlo. Y después se la revela con los métodos que mencionamos recién, o con los métodos que vamos a ver que tienen que ver con los reactivos físicos. Continúa, Diego. Bueno, este es un intento en realidad de línea de tiempo,
Es un poquito difícil a veces rastrear cuándo fue el momento en que se empezó a utilizar algún tipo de reactivo especial en la historia, pero lo que sí podemos estar seguros es de lo siguiente. En 1880, Basil Falls, y de hecho lo vamos a considerar como el pionero de los revelados físicos, quien se da cuenta, a partir de un caso muy interesante en el cual se pudo exonerar a un criminal a partir de una huella que había sido impregnada con hollín y había quedado impregnada en una pared blanca. Como el hollín es negro y la pared era blanca, había generado el contraste suficiente como para visualizar las características de la huella. Falls se da cuenta ahí que uno puede utilizar sustancias que se van impregnando a la huella por la humedad, y generando el contraste justo, se podrían utilizar eventualmente para, en una escena de crimen, poder establecer quién era el que estuvo presente. Entonces es en 1900 que Falls empieza a hacer algunas experimentaciones básicas con diferentes tipos de polvos para revelado. Por ejemplo, el primero que utilizó, y obviamente basado en el hollín, era el negro de humo. Él posteriormente va a hacer una descripción de cuáles son los polvos para revelado, y va a mencionar los primeros aplicadores también, que van a ser aquellos que están basados en la fibra de animal. La fibra de animal, bueno, después va a ser un poquito más claro, Carlos, con cuáles son los tipos de aplicadores. Después vamos a tener en el tiempo el desarrollo de otras tecnologías y otros tipos de reactivos para el mismo propósito. Vamos a tener, por ejemplo, el desarrollo de 1934, el desarrollo de reactivos que están basando en la fluorescencia, que eso va a ser para superficies un poco más complejas. Nosotros hasta ahora estamos hablando de contrastes blancos-negros, colores, si es rojo o es un azul, pero cuando la superficie ya tiene muchos colores y la huella está depositada allí, es necesario ya directamente anular la superficie. Entonces ahí se recurren a otro tipo de reactivos. Después hemos tenido también el uso de tecnologías que se han aplicado a otros campos forenses, como es el ESDA, que se aplica a lo que es la documentología, pero en este caso se utilizó para lo que es el revelado de huellas, con el espolvoreado electrostático. Y tenemos también, como uno de los últimos desarrollos, en 1990, de un tipo de polvo analítico que es en escamas. Esto no es taxativo, es meramente enumerativo, y de hecho hay muchos otros tipos de reactivos que vamos a mencionar. Así se pasa. Bueno, hoy en día el mercado, yo te lo menciono rápido, Carlos. El mercado forense es muy amplio, o sea, en lo que respecta a tipo de reactivos y aplicadores, pero si uno desea hacer un revelado en X superficie, siempre que la superficie sea capaz de generar huellas aptas, tenemos superficies que obviamente, y esto no lo mencionamos antes, pero van a haber superficies que, dadas sus características, no vamos a encontrar jamás huellas, como puede ser el algodón o elementos que no van a quedar nunca huellas asentadas. Pero aquellas superficies que sí van a ser aptas para dejar impresa una huella, vamos a poder revelar con los diferentes tipos de reactivos. Vamos a tener blanco-negro, lo básico, pero después vamos a tener reactivos bicromáticos, que son aquellos que van a poder hacerse en aquellas huellas que están asentadas en claros y oscuros al mismo tiempo. También vamos a tener rojo, vamos a tener los fluorescentes, que era lo que mencionaba anteriormente, y obviamente en sus versiones también magnéticas, y también en sus versiones de aplicación directa. Bueno, estas son un poco las características que tienen los polvos finos. Bueno, son finos. Si querés mencionar vos, Carlos. Dale, continúa. Los reactivos físicos, en realidad, reactivo físico es una mala traducción en realidad que se ha hecho del inglés, porque en realidad en inglés se llaman polvos, y esto puede llegar a generar una confusión, porque reactivos físicos pueden dar a entender que son los únicos que reaccionan físicamente con la superficie, con la huella, que en realidad hay otros que están clasificados dentro de los químicos, que fue uno de los que mencionó Diego hoy, que funcionan por procesos físicos, como por ejemplo los cristales de yodo, que funcionan por adherencia. Pero bueno, dejando esto de lado, cuando nos referimos a reactivos físicos, generalmente nos referimos a polvos, que son cualquier tipo de polvos que están finamente tamizados y que tienen algún tipo de característica especial que hace que se adhiera más a la
a las características de la huella y no a la superficie que estamos utilizando. Estos mecanismos pueden ser varios, son varios. Uno es la adherencia a la humedad de la huella, que es la mayor, pero también funcionan por la carga electrostática, adherencia a las grasas, adherencia a la humedad, la diferencia la no adherencia a la superficie también, pero en general, y esto es más que nada a modo de ejemplos, que lo mencionamos porque la realidad es que vamos a tener polvos que son finos y se adhieren a las huellas y no a la superficie, y estas son las características que necesitamos para que se puedan utilizar. Continúa el siguiente. Bueno, dentro de los reveladores que nosotros tenemos y que se utilizan, tenemos tres tecnologías. Primero son los de aplicación directa, después tenemos los regulares, que son los más conocidos, que se utilizan con pinceles y plumones, y una tercera tecnología serían los polvos magnéticos, que en este caso se utilizan únicamente con aplicadores magnéticos. Los de aplicación directa no se adhieren a los pinceles, pero sí sirven para revelar, que ahora después vamos a hablar un poquito más de ello. Todos estos polvos van a tener también su versión normal, o sea, en color blanco o negro, y también en las funciones fluorescentes, que después vamos a hacer mención. En el caso de los reveladores de aplicación directa, no se van a poder utilizar con pincel. ¿Por qué? Porque no se van a adherir a ellos. Si ustedes tocan el pote del polvo con un plumón de marabú, con uno de fibra de vidrio, no va a tener ningún tipo de adherencia, cosa que sí pasa con los regulares, que esta es la principal diferencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estos polvos sirven para generar un contraste entre las huellas y la superficie. Y la forma de aplicarlo es esparciéndolos directamente en la superficie. Se pueden utilizar como localizadores de huella y los destinamos más o los recomendamos más para lo que serían documentos, y más que nada documentos importantes, por el hecho que después estos polvos, a diferencia de los anteriores, se pueden limpiar y no van a dejar ningún tipo de residuo en la superficie. De hecho, este es un ejemplo en el cual se realizó un primer levantamiento con el polvo de aplicación directa, que sería el que está en verde. Después se limpió esa huella con un pincel de fibra de vidrio, y después se volvió a revelar la misma huella con un polvo convencional color negro, y como pueden observar se puede volver a revelar. O sea que la huella no la estaríamos perdiendo si se necesitaría realizar un revelado localizado, o si se necesitaría fijarlo. Porque lo que tiene, bueno, los polvos de aplicación directa también es que se salen con facilidad, pero se pueden utilizar y realizar el levantamiento fotográfico. Pone la siguiente, Diego. En este video vamos a poder ver cómo funciona lo que les estaba comentando recién. Este es un documento que puede llegar a ser una escritura pública, un documento que pueda tener algún tipo de relevancia como prueba por sí solo, y que necesitamos preservarlo totalmente. Vamos a ver que la forma de esparcir el polvo es espolvoreándolo en la superficie, y después se va a esparcir con el polvo por toda la superficie, de la manera que lo vamos a poder observar acá, con pequeños golpes o deslizando el polvo por la superficie, y se va a ir adhiriendo a lo que sería únicamente las huellas. Acá quiero hacer una aclaración porque ya hemos tenido críticas de eso. Nosotros acá estamos presentando la efectividad del reactivo, ¿sí? Obviamente, al momento de realizarlo sobre un documento, que obviamente si vamos a utilizar este tipo de polvos es porque consideramos que su contenido es importante y queremos mantener la integridad del mismo. Obviamente vamos a tener que utilizar guantes, porque si no lo que vamos a terminar revelando no solo son las huellas que sospechamos, sino las nuestras propias, además de estar contaminando, ¿no?, el documento. Solo aclaro por las dudas para que no venga la crítica. Aclaración, sí, es un video para mostrar la efectividad del producto en realidad.
Bueno, y de acá obtenemos lo que serían las fotografías que, como pueden ver, se pueden utilizar y eh, son útiles para lo que sería el cotejo en un eventual proceso de identificación. Después de esto, como les mencionaba, estas huellas se pueden retirar. Si el documento tiene importancia, se puede retirar y no va a quedar rastro de la investigación o del levantamiento que se realizó. En el pincel, como pueden ver en el blanco, no hubo ningún tipo de adherencia, tampoco del polvo. En este caso es el polvo regular. Es el mismo pincel que era blanco y la adherencia del polvo negro hace que se vea negro, pero se puede realizar un revelado posterior. Es el mismo documento y lo que van a ver son las mismas huellas que acabamos de revelar. Y creo que hay una fotografía también. Bueno, esta sería la misma huella que vimos revelada del proceso anterior. Bueno, otra de las clasificaciones que teníamos era en el tema de los colores. En el caso, bueno, tanto de la aplicación directa como los polvos regulares o los magnéticos, les comentaba que que también los vamos a diferenciar por colores. La diferencia va a ser básicamente para poder utilizarlo en diferentes tipos de superficie. Si nosotros tenemos una superficie que es totalmente oscura, vamos a utilizar blanco. Si tenemos una superficie totalmente blanca, lo preferible es utilizar uno de color negro. Si tenemos superficies que tienen una variación de color entre blanco y negro, vamos a utilizar bicromático, que es uno de los polvos que hace contraste en estos dos tipos de superficie. También vamos a tener la versión de diferentes tipos de colores, por si hay alguna superficie en la cual el color contrasta mejor, se puede utilizar los diferentes colores. Tenemos en gama de amarillos, azul y rojo también, además de blanco y negro. Y otra de las posibilidades es utilizar los que tienen fluorescencia. Que esto no sé si lo querés comentar un poco vos, Diego. O venía Sí, después. más adelante, sí, sí. Bueno, que básicamente lo que hacen, como resumen, es se pueden utilizar en las superficies más complejas. Además de las aplicaciones, vamos a tener de la presentación que vienen en pote, los polvos van a venir en otro tipo de presentaciones, como por ejemplo el spray, el spray o aerosol, que va a servir más para superficies más amplias. El powder suspension, que serían los mismos polvos, pero que están en una suspensión en líquido. Estos van a servir para superficies que estén húmedas, como por ejemplo la ventana de un auto en un día de lluvia, por ejemplo, o en un día de humedad. Si nosotros esparcimos el polvo común, se va a marcar toda la superficie. En cambio, con el powder suspension, lo que hace es pegarse únicamente en lo que serían las huellas. Y después también tenemos el compress powder, que son el mismo tipo de polvo regular, pero en una versión compacta, que es más que nada para una utilización más simple. En este caso, es lo conocimos con una empresa empezó a realizar, una empresa japonesa que empezó a realizar productos para forense, para levantamiento de huellas, pero que antes se dedicaba al maquillaje. Entonces, utilizando esas técnicas, realizaron el compress powder. Acá lo que podemos ver serían las diferentes estructuras atómicas, no, perdón, microscópicas de los polvos. Tenemos, por ejemplo, el polvo negro común, que tiene formas de partículas irregulares, y después también están los que serían los laminados, como por ejemplo el aluminio y los que serían magnéticos. Y también lo que pueden ver abajo sería la fotografía en un microscopio electrónico de esos mismos reactivos, cómo se adhieren a las diferentes huellas. En el caso del magnético van a ver ahí un surco y unas líneas de producto que vendrían a ser una sola línea de la huella que se ha revelado. Pasa al siguiente. Bueno, esto un poco para profundizar en el tema de la fotoluminiscencia. Lo que se empieza a hacer es aprovechar las propiedades que tienen ciertas sustancias de absorber una determinada luz de determinado espectro electromagnético. En este caso vamos a aprovechar la que absorbe la no visible, que es la UV, y devolverla
en un espectro electromagnético visible a nuestros ojos. ¿Cuál va a ser el sentido de utilizar este tipo de sustancias? Bueno, la idea es que como tenemos superficies complejas, que puede ser que tengan muchos colores, que no podamos utilizar ninguno de los polvos que veníamos mencionando anteriormente, con este tipo de sustancias, lo que va a suceder es que la sustancia se va a impregnar a la huella, no va a generar ningún color en particular en sí misma, pero luego, cuando nosotros apaguemos las luces, vamos a lograr que el fondo, que la superficie, se anule, ya que no veremos ya la superficie, y iluminándola con luz UV, lo que vamos a poder visualizar es la devolución de esta sustancia del espectro, que va a ser visible a nuestros ojos y que vamos a poder utilizarla para hacer el relevamiento de la huella. Vamos a tener dos tipos de fotoluminescencia. La fluorescencia, que es aquella que va a estar emitiendo luz en otro tipo de espectro electromagnético, siempre y cuando estemos iluminándola, en este caso con luz UV, y la fosforescencia, que es aquella que no solo va a estar emitiendo luz mientras la absorbe, sino que también la va a estar acumulando. Cosa que cuando finalice la iluminación UV, va a continuar emitiendo luz que nos va a permitir otros aspectos de la huella, que ahora los voy a mencionar. Acá tenemos dos tipos de revelado. Tenemos con fluorescente, color naranja, y con phosphorensic, que es un producto que desarrollamos nosotros hace 2 años. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, voy a hacer más hincapié en el phosphorensic, porque tiene más ventajas que la fluorescencia. El problema de la fluorescencia es que nosotros siempre tenemos que estar iluminando con luz UV. Entonces vamos a necesitar tener una mano ocupada siempre para hacer el revelado. Vamos a necesitar una mano para el revelado, para la iluminación, otra para la fotografía, mínimo, digamos. Lo que permite el phosphorensic es que yo cargue a la huella, o más bien a la sustancia que se adhirió a ella, de suficiente luz para que pueda seguir emitiendo por un cierto periodo de tiempo y en ese momento yo pueda lograr la fotografía. En este caso, por ejemplo, utilizamos un sobre de café que tenía muchos colores, lo revelamos, iluminamos con UV como es la tercera imagen, y cuando apagamos la luz se sigue viendo únicamente la huella y no vemos el fondo. Y esto lo que logra es realmente anular la superficie, porque ya no va a depender de cuál es la característica de la superficie, sino que como ya no le estamos iluminando, el fondo de la superficie no va a reaccionar a esa luz, que puede suceder con aquellas superficies que reaccionan a la luz, porque tienen también propiedades fotoluminescentes, como puede ser el papel, que como tiene cargas blanqueadores ópticos, va a reaccionar también a la luz UV. O aquellas que son... ¿Cómo? Las que son reflectantes también, como por ejemplo... Las reflectantes, claro, que se utilizan para lo que es la señalética para tránsito, por ejemplo. Bueno, todas esas van a reaccionar a la luz, y de esta manera, si nosotros tenemos una sustancia que va a seguir emitiendo sin necesidad de la luz, va a aventajarse sobre la fluorescencia. Bueno, estos son, nuevamente, ¿no? Y como repaso. Mayor tipo de emisión de luz, lo que facilita el levantamiento fotográfico. Vamos a poder tener las dos manos para hacer la fotografía. Evita interferencias que pueda ocasionar la superficie. Y mejora el contraste. No vamos a tener el mismo contraste. De hecho, nosotros necesitamos utilizar lentes color ámbar para generar el contraste suficiente con la superficie. Esto acá no va a ser necesario con el fosforescente. Esto es un poco para mencionarlos nomás, porque tampoco es el tema de la charla, pero tenemos reveladores químicos que, como bien decía Carlos, no están bien clasificados. De hecho, muchos de los reactivos que ven acá, como los cristales de yodo, como el violeta de genciana, se basan en la adhesión física, o sea, en una propiedad física de adherirse y no de reaccionar químicamente. Pero bueno, vamos a tener violeta de genciana que va a tener las células epiteliales. Los cristales de yodo que van a también adherirse a la humedad y a otros elementos de la huella, la anhidrina que se va a adherir a los aminoácidos de la huella, y el powder suspension que es también un tipo en realidad de reactivo físico. Esta es la experiencia que les comentaba a Carlos. Nosotros cuando fuimos a la Forensic Europe Expo en 2017,
realizamos una experiencia con una empresa japonesa que se dedicaba en principio a lo que es cosmética. Ellos crearon el Compress Powder, con lo cual nos dijeron, bueno, prueben nuestros productos, que era el Compress Powder, y nosotros probamos lo que era el aplicador magnético y el reactivo magnético, ya que ellos lo que carecían justamente era de experiencia con lo que era el revelado de huellas. Ellos estaban adentrando en esta área, y nosotros veníamos con una experiencia ya previa en lo que era revelado de huellas. Entonces nosotros hicimos un intercambio de experiencias con lo que era el aplicador magnético, por un lado, y el Compress Powder, por el otro. Bueno, ya hablamos un poquito de lo que serían los polvos para el revelado, y ahora vamos a hablar de lo que son las herramientas de aplicación. Cuando nos referimos a herramientas de aplicación, estamos mencionando básicamente todas. Generalmente también acá podemos llegar a tener una cuestión de mención, de cómo los mencionamos. Generalmente se les dicen pinceles, pero no todas estas herramientas son pinceles. Por eso nosotros preferimos mencionar a todo este conjunto lo que serían aplicadores o herramientas de aplicación. Pásame a la siguiente, Diego. Bueno, acá lo que de estas herramientas, lo que nosotros hicimos para poder realizar una descripción es clasificarlas en base al origen de la cerda. En base al origen de la cerda. Si bien no todas van a tener cerda, como por ejemplo lo que sería el aplicador magnético o el plumón de marabú, nos sirve para poder clasificarlas. Tenemos primero las de origen animal, que son las más antiguas, como les comentaba hoy Diego en la línea del tiempo. En esta vamos a tener lo que es el plumón de marabú, el pelo de ardilla, el pelo de camello. También vamos a poder usar otro tipo de animales, como por ejemplo caballo, la marta, que es una especie de ardilla también, me parece que era, pero se pueden utilizar cualquier tipo de pelo animal que sean, se puedan utilizar, o sea, que den un revelado, en realidad. Eso sería, que sean útiles, podemos utilizar. Después tenemos los de fibra sintética, que en este caso son fibras que fueron creadas por el hombre. Vamos a tener el pincel de fibra de vidrio y el de pelo de carbono. Y por último, el aplicador que no tienen fibra, que acaban ahí, vamos a verlos ahora después, son únicamente los aplicadores magnéticos que funcionan con polvos especiales y aprovechan el magnetismo. Pásame al siguiente, Diego. Bueno, en este caso tenemos lo que es el plumón de marabú. En este caso no es un pincel, se denomina plumón. Va a estar más emparentado con lo que serían los plumeros, los que se utilizan para la limpieza de polvo en las casas. Bueno, está más emparentado con eso que con un pincel. Utiliza no cualquier tipo de pluma, sino una pluma que se denomina plumón, y justamente de ahí viene el nombre. Esta pluma, este plumón, carece del canuto central que tienen las típicas plumas de las aves. Y únicamente van a tener lo que serían las barbillas sedosas, y que son extremadamente suaves. Se utiliza más que nada lo que es el plumón la pluma del marabú, la parte, no todas las plumas, sino la parte del pecho del marabú. Y como pueden ver ahí, mantienen igual el mismo formato de la pluma, pero más chico, y tienen un montón de barbillas que terminan. Son totalmente irregulares y no se puede controlar lo que sería la producción, este tipo de cosas, como lo que sí pasa en los manufacturados por el hombre. Pasa a la siguiente. Otro de los pinceles que tienen gran utilidad son el pincel de pelo de ardilla. En este caso vamos a ver que terminan en punta, son irregulares también. No solamente una fibra es diferente de la otra, sino que también son irregulares en su extensión. Tenemos que la base va a ser más gruesa que la punta, y justamente estas puntas que pueden observar ahí hacen que el rozamiento que tenga con la huella sea muy leve y permite esparcir lo que sería el polvo. El pincel de pelo de ardilla es uno, si bien tiene sus particulares, sus pros y sus contras, como por ejemplo, bueno, una de las contras que tiene es que la bocha, como la ardilla es un animal pequeño, el pelo de ardilla no tiene mucha extensión y no vamos a poder generar una bocha muy grande.
y además, como es muy sedosa, también tiene una vida útil menor por el desprendimiento natural que tiene este tipo de pinceles. Pero sin embargo, este pincel es dentro de los de pelo de los de fibra animal el que mejor revela en diferentes tipos de superficie en base a una experimentación que hemos realizado, que después se la vamos a mostrar. Pasa al siguiente. También vamos a ver el de pelo de camello. Como pueden ver, las fibras son totalmente diferentes a la anterior. En esta, bueno, van a ser más, más regulares en su extensión, pero también van a tener diferencias. Como pueden observar, no son totalmente derechas, sino son curvas. Y a simple vista, el pincel de pelo de camello es más, más duro, en comparación obviamente con el de fibra de vidrio o el de ardilla. Sin embargo, la cantidad de pelo que tiene el camello hace que sea mucho más fácil de producirlo, y esto hace que sea un costo más barato, y además es útil para revelado de huellas. Entonces también por eso se oferta. Dentro de los de fibra de vidrio, de los de los de sintético, el primero que tenemos es el de fibra de vidrio, que está formado por una gran cantidad de filamentos de vidrio, y estos, como pueden observar, a diferencia de los anteriores, no solamente van a ser más fáciles de manipular, porque justamente fueron diseñados por el hombre para este tipo este tipo de aplicaciones, sino también que son regulares todas las fibras diferentes, porque están hechas en serie, sino que además son regulares en su extensión. O sea, si lo comparamos con el de pelo de ardilla, el de ardilla era grueso en la base y fino en la punta. Este no, va a ser fino en toda su extensión. Además, como es producido por el hombre, se le puede dar las dimensiones que se requieran, y se le va a poder dar también el corte que se requiera, que no pasa lo mismo con, por ejemplo, el plumón, que ya está, o sea, la parte final, que es la que toca con la huella. En el plumón es irregular, pero en el de fibra de vidrio es totalmente regular. Y el segundo tipo que tenemos es el de fibra de carbono, que en este caso es una tecnología más moderna. La fibra de carbono si la fibra de vidrio fue el material que más, o sea, con más desarrollo en el siglo pasado, bueno, la fibra de carbono es la de este siglo. Es mucho más fina, los filamentos son mucho más finos que el de fibra de vidrio, pero o sea, en la primera utilización, o cuando está el pincel virgen, lo vamos a ver que tiene todas las fibras apelmazadas en diferentes fibras más largas, más anchas. O sea, a primera vista lo que vamos a recibir es un pincel que parece que es más duro que el de fibra de vidrio. Pero esto porque este pincel necesita pasar por un proceso de desmenuzamiento de la fibra, y cuando el proceso está realizado, que esto se va mejorando con el uso en realidad, lo que va a pasar es que las puntas van a quedar como una especie de pelusa. O sea, las fotografías que fuimos viendo están en la misma escala, y van viendo que incluso en esta los filamentos son mucho más finos que el de fibra de vidrio, a simple vista. Y tiene la misma característica de que se mantiene las mismas características en toda la dimensión y entre fibras entre sí, y también le podemos dar el largo que se requiere. Bueno, esta es una experimentación que nosotros realizamos en base a una solicitud de un cliente. Es un revelado con el de fibra de carbono y con polvo bicromático, que justamente eran los productos que había querido en ese momento el cliente, y que nos consultaba cómo se utilizaba. Como les comenté recién, el pincel que recibió el cliente no tenía el proceso de desmenuzamiento, pero después de que pasa por este proceso, queda un pincel que es de una muy buena calidad para lo que sería revelado, como pueden observar en el ejemplo.
Bueno, acá podemos observar cómo se adhieren a los diferentes tipos de pinceles. El primero, bueno, es el plumón, el segundo es el de pelo de ardilla, el tercero el de camello, fibra de vidrio y de fibra de carbono, con diferentes tipos de polvos. Bueno, y el que no tiene cerda sería el aplicador magnético. En este caso lo vamos a utilizar únicamente con los polvos magnéticos que tienen características especiales de contener hierro y por eso se adhieren a lo que sería el imán interno que tiene el aplicador. Bueno, este video también lo hicimos en base a un requerimiento de un cliente que justamente le había sacado el capuchón que protege el imán para poder hacer el revelado, cosa que no tienen que realizar. Tiene una base cónica de un lado, del otro lado tienen un vástago retráctil. En la parte interna tienen un resorte que hace que el vástago se quede en la misma posición. Y lo que les comentaba, bueno, es que el cliente lo que había realizado era sacar el capuchón y realizar la utilización, y después cuando realizaba el movimiento del vástago hacia atrás, obviamente el polvo quedaba adherido al imán porque el imán es permanente, quedaba permanentemente adherido. Justamente la forma de la punta del aplicador es lo que hace que cuando el imán se va para atrás, el polvo caiga por la gravedad. Y bueno, y en este caso tenemos una experiencia también de revelado, en la cual se utiliza el polvo magnético para lo que sería el revelado. Vamos a ver que el polvo se pega al imán interno, forma una estrella, característica de este tipo de aplicadores y de esta tecnología. Y el revelado se realiza esparciendo esa estrella o esa punta por la superficie sin llegar a tocar la punta del aplicador. Y como les comentaba recién, una vez que se levanta el vástago, el polvo decanta por la acción de la gravedad. Y este tipo de tecnología lo que permite es recolectar el polvo y volver a guardarlo para poder utilizarlo después. Incluso también si tenemos errores o caídas, se puede volver a recolectar y guardarlo para utilizarlo más adelante. También tenemos lo que serían reveladores en spray. En este caso es un spray común que en el interior va a tener únicamente lo que serían los polvos de los que estuvimos hablando, y lo que sirve este caso es para revelados en superficie extensa. Pasas al siguiente, creo que había un video, sí. Bueno, como pueden ver en el video, acá lo que estamos realizando es un revelado con muy poca cantidad de polvo. Se realiza el revelado en muy pocas tomas y el revelado se puede ver. Obviamente también se pueden utilizar para eliminar el excedente de polvo algún otro tipo de elementos, pero como ven quedan las huellas aptas para lo que sería el posterior cotejo. Y en vidrio también se pueden utilizar, esto más que nada porque lo recomendamos en superficies en el exterior, como por ejemplo el exterior de un auto. Puede llegar a ser que tengamos una superficie muy grande, que sea poco práctico realizar el revelado con pinceles. Entonces con este tipo de spray o de aerosol se puede realizar el revelado de una forma más rápida, o al menos localizarlo también. Y bueno, el de aplicador directa, que si querés pasarlo, Diego, que ya lo estuvimos hablando anteriormente. Creo que sería la misma. Sí, creo que es el video que vimos hoy. Ah, sí, lo paso. Bueno, y en cuanto a técnicas de revelado, además de lo que seríamos, ya vimos lo que es los polvos, los aplicadores, y ahora serían los movimientos que vamos a utilizar para poder esparcir el polvo por la superficie. La teoría, no todas estas técnicas funcionan con todos los pinceles, pero bueno, los movimientos en general son el de pintado, painting, girado, swirling, ponceado y rotado. El primero serían movimientos longitudinales
de un lado hacia el otro. El girado serían realizando círculos. El ponceado serían movimientos longitudinales de arriba hacia abajo. Y el rotado serían, obviamente, el rotado sobre su propio eje. Paso al siguiente, que me parece que hay un video de... Bueno, este sería el pintado de los movimientos longitudinales, ponceados de arriba hacia abajo. En este caso el pincel que más lo van a utilizar es el de pelo de ardilla. El girado, que se puede utilizar con diferentes tipos de pinceles. Y el rotado, que va a ser más específico de los pinceles de fibra de vidrio y de fibra de carbono. También podemos utilizarlos de manera mezclada, estos tipos de de técnicas. Bueno, después lo que vamos a tener, una vez revelada la huella, es el levantamiento, el siguiente paso. Vamos a poder tener en algunos casos el levantamiento fotográfico, que igualmente se recomienda en todos los casos, que primero hagamos un levantamiento fotográfico, porque puede suceder que por la misma técnica, nosotros terminemos volviendo a una huella que era íntegra, volviéndola parcial, por cuestiones de la técnica misma. Entonces, para tener un backup, digamos, de la huella que queremos obtener, siempre es necesario que hagamos un fotografiado previo. Después lo que vamos a tener son los levantadores adhesivos. Esto no se aplica en todos los casos, pero vamos a tener más que nada cinta para el levantamiento de huellas y unos levantadores especiales adhesivos que los vamos a denominar genéricamente lifters. Este es un video que hicimos hace poco del levantamiento con los lifters, que son un producto que hemos incorporamos recientemente. Lo que se hace es, bueno, tenemos la huella revelada, se quita la parte no adhesiva del lado adhesivo de la huella, del lifter, y se pega sobre sí misma una vez adherida la huella al pegamento. Después hacemos el contraste, que si utilizamos reactivo blanco, vamos a utilizar un contraste negro, y en este caso, como utilizamos un reactivo oscuro, utilizamos un fondo blanco para poder obtener el contraste. Y con esto ya podemos hacer el cotejo con la huella que hayamos obtenido en una toma de impresión o en la revelado en otra escena del hecho. Claro, esto también es importante tener en cuenta de que no todas las superficies permiten este tipo de levantamiento. Hay superficies como por ejemplo la de papel, que obviamente no se le puede pegar un lifter de estos porque se rompería el papel y no tendría sentido. Pero en el caso de... porosidad también, claro. La porosidad de superficies de vidrio o superficies que lo permitan, se realiza el levantamiento fotográfico y posteriormente el levantamiento de la huella con los lifters o la cinta adhesiva. Bueno, estos serían los diferentes tipos de superficies que nos podemos encontrar. Las clasificamos por la posibilidad de poder encontrar y realizar levantamientos. Con alta posibilidad serían dentro de las porosas, podemos encontrar lo que es el papel, maderas también hemos encontrado huellas, cartón, y dentro de las lisas el vidrio, que el vidrio sería lo más sencillo de realizar el levantamiento, plástico, también metal, superficies barnizadas. Dentro de las complejas también vamos a poder encontrar otro tipo de superficies, no solamente complejas en el sentido de los colores, sino también como por ejemplo plumas, superficies rugosas, hojas de árbol. O sea, podemos llegar a realizar levantamientos en gran cantidad que incluso pueden ser hasta contraintuitivos. Pensar que vaya a haber una huella en una superficie de este tipo, pero podemos probar y no hay que pensar nunca de que la superficie, por más que sea complicada o compleja, no vaya a tener una huella, porque se pueden realizar revelados que después vamos a mostrarles unos ejemplos. Y después también tenemos que son prácticamente imposibles, como por ejemplo superficies oxidadas o que tengan gran contenido de polvo o que directamente estén mojadas, totalmente mojadas. Obviamente ahí no vamos a encontrar huellas. Pasa a la siguiente, Diego. Bueno, esta es una experimentación que habíamos realizado para probar los pinceles.
en diferentes tipos de superficie. Continúa si querés, Diego. Y lo que hicimos acá es probar en todas las superficies que les comentaba recién, todos los polvos, tratando de mantener dentro de lo posible todas las características o todas las variables para evaluar qué pincel era el mejor en cada superficie. Obviamente, a excepción del magnético, que utiliza un polvo especial, el resto de los pinceles utilizaban el mismo tipo de polvo, el polvo regular negro. Bueno, pusimos justamente la metálica, la superficie metálica, porque también encontramos bibliografía o por ahí comentarios que decían que los polvos magnéticos eran para superficie metálica. Como pueden ver acá, no. Si bien pueden revelar, se pueden utilizar para revelado, el polvo magnético en una superficie metálica imantable, lo que puede llegar a hacer es dificultar un poco el revelado. ¿Por qué? Porque cuando se acerca el imán del aplicador a la superficie, que es para acercar el polvo, lo que va a pasar es que se imanta la superficie y el polvo se adhiere a toda la superficie. Obviamente que una vez que levantemos el imán y lo sacamos, la superficie se va a dejar de imantar, pero y va a permitir eliminar el polvo, pero no vamos a poder utilizar, o sea, no vamos a poder acercar un imán a la superficie porque el polvo se va a adherir a la superficie. Que es una de las cosas que por ahí podemos llegar a encontrar equivocado dentro de la bibliografía o por ahí dentro de los comentarios de clientes o de colegas. Bueno, esto es un resumen. ¿Querés que lo comente yo? Coméntalo. Este es un resumen de lo que consideramos buenas prácticas a partir de lo que les fuimos mostrando. Muy importante agotar las instancias previas al uso de algún reactivo o técnica, utilizar más que nada la iluminación en lo posible, no solo para la localización de huellas, sino también para el propio revelado y fotografiado, o sea, el levantamiento de la misma. Y también el posible uso, y sobre todo para documentos de importancia, de reveladores de aplicación directa que no generan ningún tipo de contaminación y mantienen la integridad del documento. Por el otro lado, es importante también considerar la data que puede llegar a tener las huellas presentes en una determinada superficie. Nosotros, si creemos que el hecho sucedió hace más de un mes, deberíamos de reconsiderar la utilización de reactivos físicos, ya que es muy probable, pero siempre dependerá de cuáles son las condiciones ambientales donde está sostenida la huella, que la humedad de la misma se haya evaporado. Por lo tanto, vamos a tener que pensar en otros tipos de reactivos, que pueden ser los mal denominados y genéricamente denominados químicos, para ya revelar a partir de los aminoácidos de la huella, de las células epiteliales, etc. La capacitación constante es importantísima, si bien son técnicas muchas de ellas ya muy viejas y que no van a cambiar. De hecho tenemos a Fols hablando de revelado físico de huellas regular, con polvo regular desde 1880. Sí es importante capacitarse porque el uso, por ejemplo, de aplicadores de aplicación directa para documentos o el uso de propiedades específicas de las sustancias para el revelado en superficies complejas, como es el fosforense, como es la fosforescencia, son importantes a la hora de establecer qué reactivo utilizar para determinado contexto. Y también el tema de la selección del aplicador. Muchas veces, muchas personas nos han consultado cuál es el mejor aplicador que podemos utilizar para determinada superficie o en general, y la realidad es que todos los aplicadores van a generar huellas aptas. Lo que sí hay que considerar tal vez es el reactivo que van a utilizar, que va a depender de los colores, va a depender de las características de la superficie, etc. Ese sí va a ser un punto a considerar al momento de hacer un revelado. Bueno, esto ya, si seguimos, nos va a matar. Sí, serían otras, para que tengan en cuenta que existen otro tipo de tecnologías también. Ahí mostrás, si querés, Diego, los revelados, por ejemplo, medios raros que hemos hecho. Por ejemplo, bueno, ahí tenemos en un huevo de avestruz. Esto sería revelado en cuero, revelado en madera, que les habíamos comentado. Pasa al siguiente. Son superficies bastante difíciles que se puede obtener igualmente con reactivo físico. Igual, con
con el instrumental, con el equipamiento. Pasa al siguiente. Al siguiente. Por ejemplo, bueno, este es un revelado en un huevo de avestruz, que es un huevo de un ave gigante, de un ave grande de acá de Argentina, que podríamos llegar a pensar que no se puede revelar, se puede llegar a hacer un revelado. Este la hicimos nosotros. Bueno, después las típicas, por ejemplo, el CD. Bueno, esta acá sería interesante utilizar el fosforense justamente porque cuando nosotros iluminemos este lado del CD, vamos a tener reflectancia, también nos va a rebotar una luz y eso nos va a generar interferencia a la hora de interpretar la huella. Por lo tanto, en este caso, bueno, se utilizó el negro y fue suficiente, pero el ideal acá para utilizar sería el fosforense, ni siquiera el fluorescente, sino el fosforense. Mouse. Y serían otras. La caja de CD. Bueno, una fotografía, acá tenemos el ejemplo de también una superficie compleja, tiene muchos colores. No podemos utilizar ningún reactivo en particular, utilizamos directamente un fluorescente, un fosforescente, y con eso anulamos la superficie. Una pluma. Y bueno, otro caso en un revelado en una pluma, que también se puede llegar a realizar. Y bueno, pasa si querés, digo. Ya. Bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Les agradecemos una vasta exposición. Afortunadamente van a quedar grabadas, se van a subir con oportunidad en la plataforma del Colegio Federal de Peritos, tanto en YouTube como en nuestra plataforma, y los felicito. Por ahí se decía que en las peceras no se podía sacar huellas y por ahí había una persona que afirmaba que sí, entonces ahorita nos ilustraron y creo que había una especie de alternativa, no necesariamente en el agua, pero sí la que ya quedó impregnada dentro de la pecera sí se puede rescatar o en base a cómo está este plástico que pusieron ahí, cómo serían las peceras. En realidad, la recomendación es no dar por sentado de que no se puede realizar un revelado. Esa sería o sea, a grandes rasgos la conclusión. O sea, si tenemos a disposición lo que sería el powder suspension, que puede utilizarse en superficies que son húmedas, se puede llegar a utilizar y probar si existe la posibilidad de que quede un revelado. O sea, que quede impregnada la huella en una superficie va a depender de muchas variables, no solamente de las condiciones que tenía de humedad la persona que tocó el elemento, sino también del tiempo que pasó desde que la persona lo tocó y obviamente de las condiciones climáticas. Si estamos en un clima seco, el agua se va a evaporar mucho más rápido que si estamos en un clima húmedo. Pero bueno, en el caso de la pecera, obviamente no recomendaría nunca que lo vayan a revelar con una aplicación normal, con uno de un polvo regular, pero cabría la posibilidad que con el powder suspension se pueda llegar a obtener algún tipo de resultado. Pues yo les agradezco y sobre todo este intercambio que tuvieron con gentes orientales, con Japón, me dijeron, o China. Así es, Japón. Con Japón. Entonces, ellos tenían una parte y ustedes tenían otra parte. Entonces, siempre hemos dicho que las ciencias forenses circulan en una especie de banda de Moebius, una especie de